¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy con una enseñanza acerca de cuál es la prioridad del hombre. Un tema que he titulado El conocimiento de Dios, prioridad y bendición para nosotros. ¿Cuál es la prioridad? Conocerte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, como dice Filipenses 3:10. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a Jesucristo, al que has enviado. Juan 17:3. La vida eterna es conocer, es el conocimiento de Dios. El misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne, fue visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído entre los gentiles, recibido arriba en gloria. El conocimiento de Dios es lo más hermoso que podemos tener. Y el título del tema es El conocimiento de Dios, nuestra prioridad y bendición. Dice el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 26. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. La circuncisión es la que se hace en el corazón, no solamente en los genitales, en el miembro viril, es la circuncisión del corazón. Circuncidará Dios vuestro corazón y no vuestros prepucios. ¿Cuál es el propósito del tema? Que entendamos que Dios es efímero, es vano y es transitorio, que Dios es soberano, es sublime, santo, bondadoso, amoroso, sabio, y es eterno y permanece para siempre, como también lo manifiesta el Salmo 90. El hombre es efímero, y como lo dice también Isaías 40, que la hierba perece y la flor del campo se la lleva el viento y es quemada por el fuego, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Desde el principio el hombre ha buscado el propósito de su vida en una forma y en el lugar equivocado, en razón a que el hombre se independizó de Dios. El hombre está buscando donde no hay, y Dios ha insistido en enseñarnos que separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada podemos hacer, y tenemos que tenerlo en cuenta, habiéndonos Él enseñado completamente, perseverante e insistentemente que lo necesitamos. En primer lugar, 3 valores que envanecen y destruyen al hombre. ¿Cuáles son? Lo dice el versículo 23. No se alabe el sabio en su riqueza, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Sabiduría, valentía y riquezas son 3 cosas que pierden al hombre, lo extravían, lo embolatan, lo envanecen de una manera tal que, porque consiguió dinero, porque consiguió sabiduría, y sabemos todos por experiencia propia que el sabio es vanidoso, a no ser que sea sabiduría que procede de lo alto. El sabio da gala de su sabiduría, el valiente hace gala de su valentía, y el rico de sus riquezas. Pero son 3 cosas efímeras, pasajeras y peregrinas, que solo producen vanidad, arrogancia, altivez, altanería y grosería. Como nos dice
en el libro de Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los que con injusticia detienen la verdad. ¿Qué trae todo esto? Esta vanidad, esta arrogancia, esta prepotencia, la ira de Dios por el rechazo que el hombre ha hecho de Dios. Dios se dio a conocer, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha manifestado en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso dice el salmista en el capítulo 14 y en el 53, dice: el necio en su corazón no hay Dios, porque detrás de toda creación o por encima de toda creación hay un creador. Y Hebreos 3:3 dice que mayor honra que la casa la tiene el que la hizo, y la gente adora lo creado en lugar de darle todo el reconocimiento y la alabanza al Creador, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no hay excusa. Lo que Dios nos ha manifestado es que Él es el Creador, y eso nos habla de la grandeza de Dios y muestra la decadencia y la degradación del hombre, que lo hemos mencionado recurrentemente. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso se llama impiedad. Conocemos a Dios a través de la creación, de su grandeza y de su majestad. La creación nos habla del Creador, de su grandeza, de su magnificencia, y no le glorificaron a Dios. Eso es impiedad. Dios se dio a conocer a través de la creación, y esto nos muestra su grandeza. Pero Dios, nos dice la Escritura, que la máxima revelación de Dios está en Jesucristo. Ahí vemos el amor de Dios, ahí vemos la grandeza de Dios, ahí vemos la misericordia de Dios, la misericordia compasiva de Dios. Sobrevuelan sobre nosotros las cosas creadas, y es en lo que el hombre se envanece y no le da la gloria de Dios, porque el hombre ha tenido muchos logros, pero es sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Ni le dieron gracias, entonces hay impiedad y hay ingratitud. No le dieron gracias, eso es ingratitud. Se envanecieron en sus propios razonamientos, eso es egolatría, y esto es lo que produce la sabiduría, la valentía y las riquezas, cuando son cultivadas por el hombre en sí mismo, producen la vanidad. Se envanecieron cuando los ateos no existen, cuando el hombre no le da la gloria a Dios, le da la gloria a otra cosa. Cuando el hombre no cree en el verdadero Dios, está creyendo en otro, en filosofías, está creyendo en grandes autores o en grandes atletas o en grandes héroes, y a ellos le dan la gloria. Pero tenemos que darle la gloria al grande, al sublime, al santo, al majestuoso, al soberano Dios. Y por eso dice que su corazón necio fue entenebrecido, porque profesaron ser sabios y se hicieron necios. Todo esto desencadenó en la inmoralidad. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Estamos en Romanos capítulo 1, desde el 18 he leído. Y como ellos, versículo 28, esto cuál es la razón, que no quisieron tener en cuenta a Dios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen, el hombre las ha recibido porque es lo que ha cultivado. Y nos dice la palabra de Dios: no está Dios con nosotros, no está Dios con nosotros. En el 8:19, no está Dios, y va a haber el lamento de Dios por el hombre que no quiso tener en cuenta a Dios. No está Dios en Sión, no está en ella su rey, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidades ajenas. Adoraron las criaturas en lugar de adorar al Creador. Nos dice que tenemos el testimonio, todos tenemos el testimonio evidente de los cuidados amorosos que Dios ha tenido para con su pueblo Israel y para con toda la humanidad, en que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Esa es la gracia universal. Y la gracia
particular en todo aquel que es tocado en el corazón, que acepta la gracia salvadora, recibe a Cristo y recibe salvación, pero muchos la han rechazado. No está Dios con nosotros. Entonces hemos visto 3 valores que envanecen y destruyen al hombre. En segundo lugar, el lamento de Dios por el pueblo pecador. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos por los muertos de la hija de mi pueblo. Hoy, oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Había tanto pecado que Dios se lamentaba en medio de ellos a través del profeta. El profeta profería este lamento y decía: me quiero apartar de este pueblo porque es un pueblo pecador. Lo decía Habacuc: ¿hasta cuándo, Dios, me permites ver tanta maldad? Y el anhelo de apartarse del pueblo, del profeta, lo expresaba ese sentimiento de Dios, porque muy limpio eres de ojos. Dios no puede ver el agravio, dice Habacuc 1:9. Y el pueblo perseveraba en la maldad, era un pecado recurrente. Capítulo 9, versículo 3 de Jeremías. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. No se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero. Eran adúlteros, eran pecadores recurrentes, eran engañadores, engañaban al hermano. La deslealtad, la infidelidad. Guárdese de su hermano, porque cada uno engaña con falacia a su compañero y anda calumniando. Pecado tras pecado, y Dios se lamentaba por la hipocresía. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocuparon de actuar perseverantemente en la maldad. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme. Fueron mezquinos, fueron engañadores. Por esto vino el castigo de Dios, y Dios quería bendecirles, Dios quería levantarles, pero el pueblo le daba la espalda a Dios. El pecado era recurrente. Prevaricadores, adúlteros, mentirosos, rechazaron a Dios. Deslealtad, engaño, traición, mentira, perversidad, mezquindad. Y dice a Dios: ¿qué más puedo hacer por mi viña? ¿Qué más puedo hacer por mi pueblo? Recuerden la parábola de Isaías capítulo 5, la parábola de la viña, cantaba el canto por el amado, por la viña de Dios. Cantaba el amado, había una viña hermosa, una ladera hermosa y fértil, y Dios plantó, el amado plantó una viña en ella, la cercó, le puso una torre, le puso un lagar, le sembró unas semillas excelentes y dio uvas silvestres. ¿Qué puedo hacer más por mi viña? Y es donde vienen los lamentos, porque el que rechazó a Dios recibirá castigo y pecado. En tercer lugar, ¿cuál es la causa del castigo? Pregunta el profeta: ¿quién es sabio y entendido? Como lo pregunta el apóstol Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena costumbre las obras en sabia mansedumbre. Pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos amargos, allá hay contención y toda perturbación y toda obra perversa. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, amable, pacífica. El que es sabio, que muestre en su corazón, en su bondad,
La sabiduría es que demuestres bondad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero Dios se lamenta, como se lamentó desde el principio con el hombre pecador, porque no buscaron sino hacer lo malo, porque se olvidaron de mí, porque me dieron la espalda. Y dice la gente ignorantemente que el Dios del Antiguo Testamento es implacable, porque había gran mortandad hoy entre los pueblos, se están matando entre los pueblos, entre las naciones, las guerras no han cesado. Se fundó la ONU para que deteniera las guerras, y a partir de 1945 que surgió la ONU se multiplicaron las guerras, y hay guerras en todo el planeta, y habrá más guerras hasta que venga el príncipe de paz, descienda y establezca su reino. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. De manera que, ¿qué más puedo hacer por mi viña? El Señor ha cuidado de su pueblo y el Señor ha cuidado de la humanidad, pero la humanidad se ha ido tras lo creado. Como en los tiempos de Noé, así será la venida del hombre. Estarán casándose, dándose en casamiento, en jolgorio, en fiestas, en orgías, en locuras, en perversiones, y olvidados completamente de Dios. No es mala la fiesta, pero sí es mala la fiesta cuando te has olvidado de Dios. Haz la fiesta, pero honra a Dios, y no la hagas con excesos, con desmanes, con atrocidades y con perversidades. Y por último, vemos que nuestra prioridad es la gloria de Dios. Nuestra prioridad es darle la gloria a Dios. Dice, mas alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Es posible entender a Dios? Por supuesto que podemos entender a Dios. ¿Qué podemos entender a Dios? Lo que Él nos ha dado a entender de Él. No podemos conocer a Dios si Dios no se da a conocer a nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32:8. Me mostrarás la senda de la vida, dice el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que yo soy Jehová, nos dice el Rey, y que hago misericordia, juicio y justicia. Que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es bondadoso, que nuestro Dios es protector, amante, salvador, proveedor, alegrador. Me alegraré siempre con la obra de tus manos, dice el salmista, y el justo florecerá como la palmera. El resultado es que finalmente Dios castigará a los impíos, dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, sin circuncisión o incircuncisión. El circuncidado es el judío israelita, el religioso, ¿sí? Pero la circuncisión no ha de ser solo en el prepucio, sino en el corazón, para que quite Dios de tu corazón las pasiones desordenadas, el adulterio, la mezquindad, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la arrogancia, en que dejes de alabarte y honrarte y autoexaltarte en tu sabiduría, en tu valentía o en tus posesiones materiales, en tus riquezas. Reconócelo a Él, alábale a Él, dale toda la gloria, la honra y la alabanza. Tenemos, en conclusión, que pedir a Dios que nos dé la humildad y que tengamos total dependencia de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Y en tener una fidelidad a su palabra, y en que abandonemos la vanidad, la arrogancia. Y resultado, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Quieres la bendición de Dios, el favor y su protección? Ríndete a Él, alábale y reconócele, y deja de alabarte en ti mismo y en tus posesiones, tu valentía y en tu sabiduría. Reconócelo y dile conmigo. Inclina tu rostro. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es Dios, mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. En Cristo
Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.